Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 27 del mes 2 del año 2026. Último día de la semana, viernes. Cerrando un ciclo de una semana especial, una semana de grandes oportunidades, una semana de poder. Hoy con el tema el holocausto, el sacrificio diario, las oraciones diarias, lo que se llama la ofrenda olá. Hoy, para darle una familiaridad con los términos usados por el sistema tradicional, bueno, le colocamos la traducción un poco amañada a algunas circunstancias de un acabose, y es precisamente la ofrenda olá, traducida como holocausto, y es el sacrificio que se quemaba en la mañana y en la tarde, y era voluntario. Hoy estamos hablando precisamente de los korbanot, de los sacrificios, que nunca es matar a un animal. Los korbanot o los korban quiere decir acercarse. Nos acercamos a la naturaleza divina cuando dejamos morir o hacemos morir la naturaleza animal, y es por eso que no se requiere el templo construido de mano de hombre, sino el templo construido por el Eterno. Esa manera de cómo nos sentimos en el ser interior cuando iniciamos el día y cuando lo concluimos, al acostarnos y al levantarnos. Bueno, allí se dio la orden de la ofrenda de elevación o oblación. En hebreo la palabra elevación es olá. Ese korban olá, en la mañana y en la tarde, pues no se consumía, no se lo comían los sacerdotes, era del todo quemado, porque representa el orgullo, la jactancia y el altivez, como dice la palabra, que el altivo será derribado y el que se humilla será exaltado. Y por eso se le llama olá, porque el humo asciende como una espiral y se convierte lo que era sólido en líquido y luego entonces en gas. Ese gas es el humo de olor grato. De allí ascensión. Entonces representa esa entrega total al Todopoderoso. Y por eso las leyes universales organizan un campo invisible de acuerdo al decreto, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al oro que se pone en acción. Se le llama oración. No es que suplantan los sacrificios, es que es el sacrificio diario, esa oración al levantarse y al acostarse. Como dice el Proverbio 18, en el verso 21, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No dice que está en el poder del pensamiento, ni el poder del arrepentimiento, en el poder de la lengua. Y la lengua es un órgano que al moverse produce una frecuencia, un sonido, una palabra. Esa palabra es de tisba. Tisba es el orden o la orden, la autoridad. Esa autoridad pues mueve ejércitos. Por eso pues nos habla de que el que encuentra esposa, en el texto que sigue, el que haya esposa halla el bien y alcanza la bendición de Yahweh. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra con la esposa? La palabra es la semilla y la esposa es el recipiente, y por eso la palabra que emanamos debe de tener recipiente. Si declaramos que somos sanos, hay que recibir esa sanidad, hay que sentirla para que tenga propósito el holocausto continuo o la ofrenda olá, el sacrificio diario en la mañana y en la tarde. Por eso era voluntario. Entonces nadie te obliga a orar, es voluntario. Por eso esta ofrenda representa la elevación de nuestra alma, de la conciencia de lo material, lo que se llama el nefesh, o el alma animal, o la naturaleza del ego, o del yo terrenal, elevarlo a la naturaleza espiritual y a la naturaleza
del Neshama, que es el intelecto divino, darnos cuenta del poder que mora en nosotros a través de la palabra. Y por eso, bueno, este animalito ofrecido representaba el primer nivel del alma, el nefes, y por eso al quemarlo sublima o eleva esa fuerza espiritual, esa energía de lo material a lo líquido y luego a lo gaseoso, ese humo. Entonces todo esto sucede en el altar, en el corazón que representa ese altar. Esa ofrenda es la intención, lo que se llama el kavanah. En hebreo la palabra para intención, una kavanah es la intención con que se haga. Y por eso, ¿qué sientes en tu corazón cuando oras? ¿Sientes los afanes del mundo o sientes el poder de la palabra? Entonces, en la meditación en la mañana y en la tarde, al levantarse y al acostarse, representa esa entrega de los miedos, del orgullo, de esos deseos desordenados. Entonces aparece la expresión hebrea olá. Olá no es una palabra como tal. La palabra olá, que fue traducida como oración o elevación, se escribe con la letra Ein, que tiene un valor de 70, con la letra Ba, que tiene un valor de 6, y con la letra Lame, que tiene un valor de 30, y la última, la letra Hei, que tiene un valor total de 5. Y al sumar estos valores, 76, 35, nos da 101. Ese 101, esa triple alineación del pensamiento, palabra y acción, nos da sentido por qué se le colocó exactamente esa palabra poderosa de ofrenda olá, y después por qué le pusieron holocausto. Obviamente que el holocausto es un acabose, pero en este caso es una revelación. Lo mismo que sucedió con el libro de Revelaciones, o el Gigalut, que le pusieron Apocalipsis. Entonces, esa triple alineación de pensamiento, palabra y acción, pues aparece en esos 3 días, que no son 3 días, ni 72 horas, que es un trasfondo de un poder especial cuando se quema el orgullo y la jactancia de lo que pensábamos que éramos en lo terrenal, y aparece ese pensamiento del Creador de lo que realmente somos, esa conexión con lo que se llama en el hebreo maravilla, palá, ese palá o pelé, que también quiere decir difícil, o también quiere decir cambio, cambiar. Bueno, esa palabra maravilla, esa palabra para cambio, esa palabra para esto difícil, que es la misma palabra hebrea, palá, tiene un valor total de 111. O sea, la Pei vale 80, la Lamed vale 30, la Led vale 1, y entonces esa suma del valor numérico de la palabra palá, maravilla, o difícil, o cambiar, nos da 111. O sea que estos son los 3 primeros niveles del alma: el nivel material, el nivel espiritual y el nivel de los intelectos divinos. Cuando ya conocemos los misterios del reino, entonces tiene sentido la ofrenda en la mañana y en la tarde, el poder de la palabra a través de la hora de acción, o oro, que es un metal de conexión, un metal preciado. Cuando esa conexión la pongo en acción, oro de orar, de oro de metal preciado, y oro de oración, la misma etimología. Entonces se vuelve una riqueza las palabras que declaramos en la mañana y en la tarde, porque es lo que está generando el ciclo de vida al estar despierto cuando dormimos y al dormir cuando despertamos. Es todo lo contrario. El hombre dormido está despierto y el hombre que despierta duerme. Por eso en la tormenta Yeshua durmió, porque cuando lo despertaron, la paró. Y es por eso que ese sentimiento, que es el secreto, que no somos lo que hacemos, somos lo que sentimos, y creamos nuestras situaciones no por lo que hacemos, sino por nuestra actitud, la acción de ti y de tú. Y por eso esa piedra angular, que es el concepto de sí mismo, Elohim, Dios es todo, y todo es imaginación. Por eso esa es la fuente de todo fenómeno terrenal. Allí nos damos cuenta la importancia de estos sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. Ese es el ciclo que representa la consagración del sacerdote.
Esa fuente de todo fenómeno terrenal es la conciencia. Esa conciencia significa darse cuenta de que del poder que tienen tus palabras. Y por eso ser consciente que todo genera una frecuencia, una energía, y que esa energía se materialice de acuerdo a la frecuencia en la que se mueva. Entonces nunca cambia la materia si no cambiamos primero la energía que la crea. Por eso, pues, que ninguna palabra vana salga de tu boca, porque de todas ellas tendrás que darle cuenta al Señor. Quítate de tu vida todo enojo, toda ira, toda pelea, toda contienda. Esa es la ofrenda olá, la ofrenda voluntaria. Nadie te obliga a dejar ir la ira, la rabia, el rencor, el resentimiento, pero el Todopoderoso sí te dice, déjala ir, de acuerdo a tu libre albedrío. Por eso, ¿cómo se eleva la conciencia? Cuando me doy cuenta que no puedo cambiar la materia si no cambio primero la energía que la crea. Y es así como esto no es que le tenga fe, sino un poder en la palabra. Y por eso tomamos el tiempo para elevar nuestras conciencias y declarar palabras de bendición y no de maldición. Para que todo lo que sea que tú deseas, pídelo y lo recibirás, como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, en el verso 24. Entonces, bueno, hay unos requisitos para esa ofrenda olá o el sacrificio diario. Hay un requisito para el sacrificio semanal, mensual y anual. Entonces, pues hoy estamos hablando del sacrificio diario, porque si lo hacemos todos los días, si lo repetimos en la semana con un énfasis especial y cada mes, entonces rectificamos los 12 meses del año, entonces lo repetimos en cada fiesta. Por eso la primera fiesta es la fiesta del Pesa, la fiesta de la libertad, la fiesta de concluir la reparación de todo el ciclo de un año de acuerdo a lo que hicimos cada mañana y cada tarde, al levantarnos y al acostarnos. Esa ofrenda del todo quemada es quemar el orgullo de ser conforme a la naturaleza animal. Por eso, entonces, ubicamos la cita exacta donde esto será el holocausto. Cuando lees cualquier Biblia normal, le ponen allí la palabra holocausto, pero en hebreo es olá. Por eso es muy importante ir al contexto original. Éxodo 29:42, esto será la ofrenda olá o el holocausto continuo por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Yahweh, en la cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Es una conexión con el Todopoderoso y que nadie se puede meter en ella. Allí me reuniré con los hijos de Israel y él luego será santificado con mi gloria. Entonces, pues él es el sacerdote. Allí me reuní con los hijos de Israel y el lugar será sacrificado con mi gloria. Recuerde que los hijos de Israel no es en sí un pueblo como tal, son las almas elevadas. Esa ofrenda quemada, pues aparece en el Salmo 51, la ofrenda del todo quemada. Ese Salmo 51, que hoy vamos a hacer énfasis, no es solo arrepentimiento, es la rectificación, donde el rey David, el amoroso, no niega el juicio, pide misericordia. Y por eso dice, lávame y lávame más y más de mi maldad, porque quita la obstrucción energética, los bloqueos que generan tinieblas, porque se bloquea la luz y ahora depura esa luz, desbloquea esa luz. Y ese es precisamente elevar el alma animal hasta el alma espiritual y luego al alma intelectual. En hebreo son 3 palabras, el nefesh, el ruah y el neshama. Esos niveles del alma, los niveles de la conciencia del alma, no es un trato mental, no es un trato en el cuerpo, es cómo elevar el alma. Por eso no dice que el hombre que pecare se le muere la carne o se le enferma el cuerpo. Dice, todo hombre que pecare, su alma morirá. Y es por eso que lo más preciado que tenemos nosotros es nuestra alma. Y hay que subirla del nivel animal al nivel espiritual y del nivel espiritual al nivel de los intelectos divinos, para que esa espiritualidad no se fugue por el lado de la espiritualidad del mundo bajo. Por eso reconoce el error y reconoce lo que dañó. Se dañó él mismo
Entonces, no está hablando del rey David, está hablando de cada uno de los que cambian el corazón duro por el corazón de carne, el corazón amoroso. Y por eso recrea algo nuevo, un corazón puro, una intención, un cabanot distinto, un corazón conforme al corazón del Todopoderoso. Y entonces aquí aplica la conciencia más elevada, lo que se llama la biná. Esa biná o esa conciencia elevada es darse cuenta, se da cuenta. ¿De qué se da cuenta el rey David y de qué nos damos cuenta nosotros? De que la nube de fuego, de que la Shekinah, de que el poder del poder se constricta. Y por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces allí viene la clave de toda esta ofrenda diaria y ofrenda esto en la mañana y en la tarde. El espíritu quebrantado es el verdadero sacrificio, y eso se trata de doblegar el ego, de reconocer que si lo que nos está pasando no fue por designio divino, sino que nosotros mismos lo creamos. Y como nosotros lo creamos, lo podemos cambiar. Ese yo terrenal que viene del ego para los griegos y del id para los latinos, de donde aparece la idea, esa idea equivocada que se convirtió en palabra y luego en sentimiento errado, se corrige con la palabra, con el poder de la lengua, con el poder de la palabra. Corrijo el poder del pensamiento y el poder del sentimiento. Por eso, si reviso lo que pienso, reviso lo que digo y reviso lo que siento, entonces puedo revisar exactamente lo que hago y aparece la ofrenda o esa 101 de esos poderes energéticos de las letras usadas para la palabra olá y para la palabra esto difícil o maravilla, esto pelé, que suman los 101. Esos 101, cuando a veces aparecen esos números repetitivos, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, pero la persona es inconsciente de lo que está provocando. Ese corazón limpio, el corazón puro, ese es lo que se llama el Lev Tahor. El Lev, corazón, y el Tahor, pues puro. Y como estamos usando aprendiendo de la gematría que usaron los hebreos para entender esos mensajes que están codificados en palabras que tienen su peso, para colocarlos en la balanza, cada palabra tiene un peso. La palabra para corazón tiene el valor de 30, Lamed y Bet, que es el valor es 2, entonces son 32. Y aparecen los 32 caminos de la sabiduría divina, según los sabios de la antigüedad. En la palabra tajor o puro, o limpio, o acto, se escribe con la letra Tet, la letra que vale 9, y la letra Hei, que vale 5, y la letra Ba, que vale 6, y entonces el total, y la letra Reis, que es 200, entonces un total es 222, o sea que aparece el 22, porque el 0 no cuenta. Entonces, esos 22, si le sumamos los 10, nos da 32, porque los 10 son las rectificaciones a través de los 10 mandamientos. ¿Qué estamos tratando de explicar? Que detrás de las palabras hay un poder escondido. No necesariamente que te compliques con fórmulas matemáticas, sino que crees una conciencia del poder de la palabra que viene de un corazón puro, de un Lev Tahor, y de ese corazón puro, pues aparecen esa suma de 220, que son las 22 letras por 10, pues es la rectificación completa. Ese 10 siempre se refiere a los 10 preceptos, a los 10 mandamientos, representa el corazón que ha sido reestructurado y completamente restaurado. Por eso es la importancia de revisar, de cambiar el pasado en tu mente para que cambie tu futuro, y entonces repasar el día, lo que se hizo en el día, no como fue, sino como debió haber sido. Si pagó algo y sintió que se quedó sin nada, ahora declaras, revisas, al pagar esa cuenta, ese dinero lleva la bendición y al que lo recibe, y regresa a mí multiplicado al 10, al 100 y al 1000 por uno. Por eso, entonces, aquello que era malo lo conviertes en bueno. Por eso, reescribe, le da una nueva forma. O sea, no estamos negando la realidad.
estamos reprogramando, estamos dándole la respuesta emocional ante esa realidad. Entonces estamos cambiando una realidad material por una realidad emocional, yendo a la ofrenda de la esencia divina, la ofrenda olá, esas palabras que se declaran al levantarse y al acostarse. Cuando ese subconsciente, que es todo lo que está grabado por palabras que se han dicho en el pasado, ese subconsciente no sabe, no hace diferencia entre lo que sucedió y lo que te imaginas. El subconsciente solamente recibe. Y por eso cuando el subconsciente cambia la memoria emocional, te imaginas algo distinto, entonces él lo acepta como real y cambia tu futuro, y entonces te imaginas que esto sale perfecto. Allí sales de la carga, de ese peso del pasado, como cuando aparece el signo del escorpión que llega y eleva su cola cuando le da ira, cuando le da rabia, y entonces no puede encontrar a quién inyectarle el veneno, se lo inyecta él mismo. Si te vuelves a acordar en la mañana y en la noche de las deudas, del veneno que tú mismo te estás inyectando, ese veneno que te inyectas lo puedes convertir en el suero antiopílico, porque del mismo veneno nace la curación. Por eso, si llegaste a ese momento negativo, conviértelo en positivo. Si llegaste a ese momento de incapacidad, conviértelo en poder. Si llegaste en ese momento de enfermedad, desde cuándo sufres, tráelo al presente y conviértelo en sanidad. Si llegaste a ese momento de quiebra, de divorcio, de infidelidad, es que no, si te están siendo infiel, no, ese que te está haciendo infiel es un maestro. Porque antes de que te fueran infiel, tú mismo te has sido infiel. Esa quiebra también es un maestro, porque antes de que se sucediera en el mundo físico, tú mismo te quebraste. Y por eso hay que quebrar al que nos quiebra, hay que morir al ego, hay que despertar una conciencia elevada. Por eso reescribir cómo debió ser. Entonces tú pasas, no está ese sacrificio, eso no está escrito en letras de piedra. No está escrito en piedras, tatuadas, letras tatuadas en una piedra. Está escrito en tu huella energética, en tu imaginario mental. Entonces lo puedes cambiar. O sea, por eso es que ya la Torah no está en tabla de piedra, sino que ahora está en tu mente y en tu corazón. Esa instrucción para la vida es la que nos guía a hacer una oración de poder diaria y cumplir con esa ordenanza para elevar la conciencia del nivel del alma al nivel poderoso, al nivel de luz, al nivel de felicidad, de alegría, de autoridad, de felicidad, de abundancia, de creatividad. Es por eso tan importante que aprendas a hacer el sacrificio diario en la mañana y en la tarde. Y recuerda, es voluntario. Por eso ahora vamos a la segunda instancia. El Salmo 51, y exactamente en el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Allí la palabra holocausto es ofrenda olá. Y ya he explicado que la ofrenda olá era el sacrificio voluntario en la mañana y en la tarde, que olá en hebreo quiere decir elevación, y es cómo elevar nuestras conciencias al levantarnos y al acostarnos. Los sacrificios de Elohim, de Dios, son el espíritu quebrantado y el corazón constrito y humillado. No despreciarás tú, oh Elohim, oh Dios. Entonces, haz bien con tu benevolencia. Sión son los sellados. Y edifica los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén es que esas palabras que son como dardos, palabras negativas, quedan allí en el muro de la fe, en el muro que rodea todas tus circunstancias, y todo lo negativo queda en el atrio exterior y todo lo positivo queda en tu mente y en tu corazón.
Es allí donde se van los miedos. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El Salmo 51 es un salmo poderoso. El holocausto ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán los becerros sobre el altar. O sea, ahora sí voy afuera, sin la naturaleza animal, porque ya murió el poder reactivo y ahora tengo un poder proactivo. Ahora ya no actúo de acuerdo a la reacción de los estímulos externos, sino de acuerdo a lo que llevo en mi mente y en mi corazón. Por eso esa altivez que sucede en el reactivo, ese altivo será humillado y el que se humilla será elevado. Esa elevación es la ofrenda de cómo por eso el profeta Habacuc, padre, viene de allí de cubierto, de esto, mundo incomprensible, de ese sot, de ese mundo que está cubierto de algo que se esconde detrás de lo físico. Y Yahweh me respondió, dijo Habacuc 2:2, y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tarda aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por tu fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces dejar morir ese altivez, ese orgullo. Pues también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó pues el Sheol su alma, y es como la muerte que no se saciará antes. Entonces reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todas las pueblos. O sea, ese Sheol, esa alma en el Sheol es una frecuencia que vibra bajo. Ya habíamos explicado anteriormente la palabra Sheol, que fue traducida como infierno, pero Sheol es como ese inframundo, como esa frecuencia que vibra bajo cuando dejamos que nos invada la ira, la rabia, el enojo, la crítica, todo aquello que son palabras que se manifiestan en las personas que tienen una frecuencia baja. Y es por eso que, explicado por las Escrituras lo que debemos hacer a diario, pues ahora lo vamos a hacer. Que tengas una buena mañana y que podamos ahora en el siguiente segmento, en la ofrenda olá, en la práctica, vamos a tomar el Salmo 51. Y es allí donde pues vamos a incrementar este conocimiento para ponerlo por obra. Que tengas una buena mañana, que esto, Boker Tov, y Leitadot, nos vemos luego.